Alegre día. En la clase de hoy analizaremos con detalle hacia dónde se dirige la onda de despolarización en un corazón sano. El sistema de conducción del corazón consta de 6 tejidos especializados. Nodo sinoauricular. Nodo auriculoventricular. Haz de His. Rama izquierda del haz de His y rama derecha del haz de His. Fibras de Purkinje. Los impulsos que surgen del nodo sinusal, se desplazan transversalmente a través de las aurículas y se completa su despolarización. A través de las vías internodales llega el estímulo con rapidez al nodo auriculoventricular, donde se produce cierto retraso. Este retraso permite que las aurículas se contraigan y bombeen sangre hacia los ventrículos mientras están en diástole. Luego el impulso se extiende a lo largo del haz de His, rama izquierda y derecha y finalmente a través de las fibras de Purkinje, causando la despolarización ventricular. Los impulsos son generados en el nodo sinusal, a una frecuencia entre 60 a 100 latidos por minuto. Ellos suprimen la actividad de los marcapasos más lentos. Cuando el nodo sinusal falla, se puede iniciar el impulso a una velocidad más lenta por cualquiera de los otros tejidos especializados, siendo más lenta entre más bajo se encuentre dicho tejido. Los demás marcapasos se ponen en actividad, cuando disparan más rápido que el nodo sinusal, o cuando el nodo sinusal tiene actividad ralentizada, o cuando la conducción de los impulsos generados por el nodo sinusal se bloqueen en su trayecto. La tasa de descarga del marcapasos del nodo sinusal en reposo es de 60 a 100 latidos por minuto. El nodo ABE. 45-50 latidos por minuto. Las células marcapasos en el sistema His-Purkinje se despolarizan espontáneamente a frecuencias entre 25 a 40 latidos por minuto. Haz de His. 40-45 latidos por minuto. Las ramas derecha e izquierda del haz de His. 40-45 latidos por minuto. Las células de Purkinje. 35-40 latidos por minuto. Despolarización auricular. Después de entrar a las aurículas desde el nodo sinoauricular, la onda de despolarización alcanza la aurícula izquierda y el nodo ABE a través de 3 tractos internodales. El primero, el tracto anterior, tiene 2 ramas. La primera, llamada haz de Bachmann, que transmite el impulso de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. La segunda rama une el nodo sinusal con el nodo ABE. El tracto medio o haz de Wenckebach. El tracto posterior o haz de Torel. Los tractos de conducción rápida probablemente representan vías funcionales, en las cuales la conducción se hace posible por regiones especializadas en rápida conducción. La clave para entender la conducción auriculoventricular reside en que el esqueleto fibroso que separa las aurículas de los ventrículos, sirve como aislante eléctrico. La onda de despolarización que proviene del nodo sinusal solo puede alcanzar los ventrículos atravesando el cuerpo fibroso. A través del haz auriculoventricular, también llamado haz de His. La comunicación eléctrica entre las aurículas y el haz auriculoventricular es controlada por el nodo ABE, un grupo de pequeñas células nodales. Localizadas cerca del seno venoso coronario, en la pared posterior de la aurícula derecha. La conducción lenta a través del nodo ABE prolonga el intervalo de tiempo entre la sístole auricular y la ventricular, y es crítica para la contracción auricular y el llenado completo de los ventrículos. La alteración en la secuencia de la estimulación de este tejido especializado conduce a arritmias o bloqueos cardíacos. Vías de conducción anormal pueden unir las aurículas y los ventrículos, ellas son fibras de Mannheim, que van desde la parte superior del haz a los ventrículos. Fibras de James, que unen la aurícula a la parte superior del haz ABE. Haces de Kent, que son fibras de miocardio auricular que cruzan el cuerpo fibroso en varias localizaciones y que pueden unir las aurículas y los ventrículos. Como la velocidad de conducción, en estas vías accesorias, es más rápida que en el nodo ABE, proveen un cortocircuito que sobrepasa el nodo ABE. Son responsables del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Reforzando conocimientos. El sistema especializado de conducción del corazón está formado por fibras de Purkinje de conducción rápida. Incluye el haz ABE, las ramas del haz, los fascículos y la red de Purkinje. El haz ABE se divide en rama derecha y rama izquierda en la parte superior del tabique interventricular. La rama derecha continúa en una estructura llamada banda moderadora, hasta que alcanza la pared libre del ventrículo derecho, y la rama izquierda avanza sobre el ventrículo izquierdo. La rama izquierda convencionalmente se divide en 2 fascículos, uno anterior y otro posterior,
que conducen el impulso a las paredes anterior y posterior del ventrículo izquierdo. Las anormalidades de conducción cuando se produce un bloqueo en una de los dos fascículos se denominan hemibloqueos. Hemibloqueo anterior izquierdo y hemibloqueo posterior izquierdo. El electrocardiograma usa electrodos conectados a la superficie del cuerpo, para registrar diferencias de potencial que emergen del corazón. La velocidad de registro usual es de 25 mm por segundo, cada división horizontal representa 0,20 segundos. Y cada división grande vertical 1 milivoltio. Las divisiones pequeñas son 0,04 segundos en el eje X y 0,1 milivoltios en el eje Y. Einthoven denominó las ondas del electrocardiograma, comenzando en el medio del alfabeto. Y llamó a las deflexiones PQRS-TU. Por convención. Un intervalo es el tiempo entre el inicio de una deflexión y el inicio o finalización de otra. Mientras que los segmentos son inscritos entre el final de una deflexión y el inicio de la siguiente. El electrocardiograma no provee información sobre el valor absoluto del potencial de membrana, el nivel cero no puede ser medido, ni se puede demostrar comportamiento mecánico del corazón. La duración normal del intervalo PR es entre 0,12 y 0,20 segundos. La duración del intervalo QT es de 0,35 a 0,40 segundos y depende de la frecuencia cardíaca. La duración normal del complejo QRS es de menos de 0,12 segundos. Valores entre 0,10 y 0,11 segundos pueden ser anormales. La primera deflexión en el electrocardiograma, llamada onda P por Einthoven, está causada por la despolarización auricular. Aunque la despolarización del nodo sinusal precede la despolarización auricular, la diferencia de potencial causada por esta estructura es tan pequeña que no puede ser registrada en la superficie del cuerpo. Se denomina onda T a las ondas de repolarización. Las ondas TP son raramente vistas porque son pequeñas y usualmente cubiertas por la gran diferencia de potencial del complejo QRS. El intervalo entre la despolarización auricular y el inicio de la despolarización ventricular, llamado intervalo PR, inicia con la primera deflexión de la onda P, y finaliza con la primera deflexión del complejo QRS, indistintamente. Sea una onda Q o una onda R. Los tejidos despolarizados por la onda de activación iniciada en el nodo sinusal, durante el intervalo PR, no generan diferencia de potencial suficientemente grande, para ser registrado en la superficie del cuerpo, y no influencian el trazado del electrocardiograma. Estas estructuras no registradas, en orden de despolarización son: el nodo sinusal, el nodo AB, el haz de His, las ramas derecha e izquierda del haz de His, las fibras de Purkinje. El complejo QRS es generado, por diferencias de potencial que aparecen durante la fase cero del potencial de acción que activa el miocardio ventricular. El segmento isoeléctrico OST corresponde a la fase 2 o de meseta o plateau. En esta fase no existe diferencia de potencial en la superficie del cuerpo porque todas las regiones del ventrículo están despolarizadas. La onda T se registra durante la fase 3 del potencial de acción, existen diferencias de potenciales que se registran en el electrocardiograma. El segmento isoeléctrico registrado entre el final de la onda T y el inicio de la onda P, es denominado segmento TP. Es registrado durante la fase 4 y corresponde a la diástole ventricular, cuando el ventrículo está totalmente repolarizado. Y el potencial de membrana es el potencial de membrana en reposo. Por convención el segmento TP es asumido para representar la línea basal. El inicio del complejo QRS se identifica en el punto en el que la primera onda del complejo comienza a diferenciarse de la línea basal. El fin del complejo QRS es el punto en el que la última onda del complejo QRS comienza a aplanarse para confluir en el segmento ST. Este punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST, se denomina punto de la unión, o punto J. Las ondas o deflexiones del complejo QRS son denominadas por convención de la forma siguiente: onda Q, onda R, onda S. Veremos la nomenclatura del complejo QRS. La onda Q es la primera deflexión negativa que aparece en el complejo QRS no precedida por una onda R. La onda R es la primera deflexión positiva en el complejo QRS. Las deflexiones positivas subsiguientes se denominan R', R" y así sucesivamente. La onda S. La onda S es la primera deflexión negativa que aparece en el complejo QRS tras una onda R.
Las deflexiones negativas ulteriores son la S', S'. La onda QS. La onda QS es un complejo QRS constituido en su totalidad por una única desviación negativa grande. Aunque en el complejo QRS solo hay una onda Q, las ondas R y S pueden ser más de una. Las ondas que constituyen el complejo QRS suelen identificarse con letras mayúsculas o minúsculas, según su tamaño relativo. Las ondas de mayor tamaño se consignan como QR y S en mayúsculas. Las ondas menores, cuya amplitud es inferior a la mitad de la amplitud de las mayores, se identifican con letras Q, R y S en letra minúscula. Para que se produzca una R' debe descender por debajo de la línea isoeléctrica, de lo contrario será una R mellada. La S o S' deben igualmente sobrepasar la línea isoeléctrica. La actividad eléctrica que aparece en la superficie del cuerpo, puede ser vista como una secuencia de vectores eléctricos, cada uno de los cuales es generado, en un instante dado durante la despolarización. La suma de dichos vectores generados durante la despolarización ventricular, es el QRS principal. La actividad ventricular está dividida en tres fases. La primera es la activación del tabique o activación septal, va de izquierda a derecha, y enseguida se produce la activación de la región anteroseptal del miocardio ventricular. La segunda fase es la activación de la punta, o apex, con activación de la mayor parte del miocardio ventricular, desde el endocardio al epicardio. Y la tercera fase, es la activación de la base y el tronco pulmonar. El vector de activación septal, se dirige hacia arriba y a la derecha. Se activa el septum interventricular y porción anterior de la base del ventrículo izquierdo, esto genera un pequeño vector eléctrico que está dirigido a la derecha. En las derivaciones que visualizan el corazón desde la izquierda, este vector septal origina una pequeña deflexión negativa, denominada onda Q septal. En la activación de la apex. A medida que la despolarización ventricular continúa, la onda es transmitida a la red de Purkinje y hacia el apex. La mayor masa del ventrículo izquierdo, hace que predominen las fuerzas eléctricas de la izquierda sobre las derechas. La despolarización comienza en el endocardio de ambos ventrículos. Y va de endocardio a epicardio. Debido a que las fuerzas ventriculares izquierdas son dominantes, el vector se dirige a la izquierda e inferiormente. En las derivaciones que ven acercarse la onda de despolarización se grafica una onda positiva, onda R. Y las que ven alejarse la despolarización registran una onda negativa. ABR es la única derivación que ve alejarse el vector apical, por lo que se produce una S profunda en el electrocardiograma. Las últimas regiones en ser despolarizadas, son las bases del ventrículo derecho e izquierdo. Una vez más, la activación procede del endocardio al epicardio y las fuerzas ventriculares izquierdas son dominantes, el vector es dirigido hacia arriba y hacia la izquierda. Las derivaciones marcadas ven alejarse al vector y ABR lo ve acercarse y se produce una R'. Los tres vectores instantáneos del QRS generados durante la despolarización, tienen punto de partida el 0 y al unirse forman una SA que al activarse gira en contra de las agujas del reloj. La suma algebraica de todos los vectores ventriculares, da como resultado un vector que representa el eje eléctrico del corazón. Y se dirige de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, y de derecha a izquierda. Las derivaciones son electrodos que recogen la actividad eléctrica en el momento que se está produciendo. Recogen los vectores y el electrocardiógrafo los convierte en ondas. Podemos imaginar que las derivaciones son cámaras fijas, en diferentes ángulos, que fotografían la parte del corazón hacia donde están orientadas. Al juntar todas las imágenes instantáneas, y representarlas en la tira del electrocardiograma, tenemos información de lo que sucede en el corazón. Interpretar el electrocardiograma implica conocer el patrón normal en cada derivación, y compararlo con el patrón que obtenemos al hacer un electrocardiograma al paciente. En las derivaciones precordiales desde B1 a B6, la onda R va en aumento de voltaje. Y la onda S en descenso. Este hecho se denomina progresión normal de R, y tiene que ver con el ángulo de visión de cada electrodo. Hay 12 derivaciones. 6 precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y 6 derivaciones estándar. Las derivaciones de los miembros son derivaciones bipolares y unipolares. Las derivaciones bipolares son D1, D2 y D3. Las derivaciones unipolares son de voltaje aumentado, ABL, ABR y ABF.
Los electrodos de las extremidades se colocan para un estudio de electrocardiograma en reposo en la parte ósea de brazos y piernas. En las derivaciones precordiales se coloca B1 y B2 a ambos lados del esternón, a nivel del cuarto espacio intercostal. B4 en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. B3 entre B2 y B4. B5 en la línea axilar anterior en el mismo nivel horizontal que V4. B6 en la línea axilar media. Las derivaciones bipolares fueron llamadas así porque registran la diferencia de tensión eléctrica entre dos extremidades. La derivación 1. Registra la diferencia de voltaje entre los electrodos del brazo izquierdo y del brazo derecho. El electrodo de registro positivo se encuentra en el brazo izquierdo. La derivación 2. La diferencia de voltaje entre los electrodos de la pierna izquierda y el brazo derecho. El electrodo de registro positivo se encuentra en la pierna izquierda. La derivación 3. La diferencia de voltaje entre los electrodos de la pierna izquierda y del brazo izquierdo. El electrodo de registro positivo se encuentra en la pierna izquierda. Las derivaciones ABR, ABF y ABL registran el voltaje en la extremidad correspondiente, analizan el plano frontal, nos informan si el vector es derecho o izquierdo, superior o inferior. No visualiza en sentido antero-posterior. Estas derivaciones están colocadas de tal manera que dividen al corazón por el centro en un plano coronal. Las derivaciones precordiales están colocadas de tal manera que dividen al corazón en un plano horizontal, y nos informan del comportamiento del vector en sentido anterior o posterior, derecho o izquierdo, pero no pueden dar información superior o inferior. Al combinar las derivaciones de los miembros con las derivaciones precordiales, al combinar los dos planos, frontal y precordial, obtenemos el comportamiento tridimensional del vector, arriba o abajo, derecho o izquierdo, anterior o posterior. V1 y V2 observan la pared septal. V3 y V4 observan la pared anterior. D1, ABL, V5 y V6 ven la pared lateral. D2, D3, ABF ven la pared inferior. Las derivaciones unipolares de voltaje aumentado se logran conectando ABR el brazo derecho con el cable de voltaje que une el brazo izquierdo y la pierna izquierda. ABL se forma conectando el brazo izquierdo con el cable de voltaje que une la pierna izquierda con el brazo derecho. ABF se forma uniendo la pierna izquierda con el cable de voltaje que une el brazo derecho con el brazo izquierdo. Fin de la clase de hoy.